Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Si el desafío espiritual de criar hijos viene de Dios, ¿qué herramientas provee Él para enfrentar esta noble tarea? ¿Cómo se aplican estas herramientas en la actualidad? Acompañemos a Alex y a Marcelo para desarrollar este interesante tema en nuestra serie Vaciando la Aljaba, aquí Entre Semana. Bienvenidos a Entre Semana y bienvenido Marcelo de vuelta. Gracias, acá estamos directo en los estudios de Entre Semana. De Entre Semana, ya estamos aquí presencialmente, aunque estuvo bueno eso de video. Sí. En algún momento vamos a tener que introducir video. Yo creo que sí, y además nos permite quizás conectar con personas, invitar amigos que podamos compartir aquí cada jueves. Sí. Así que ahí vamos viendo los temas que se podrían prestar para eso. Y estamos ahora continuando en realidad una conversación. La semana pasada estuvimos hablando, pero tuvimos que cortarlo por Se tiempo. extendió. Sí, estábamos hablando acerca de las cosas que funcionaban como fundamentos, ¿no? Como los en la esenciales, crianza, ¿no? Uh-huh. Sí, y porque a veces yo creo que la necesidad de crianza y las cosas, generalmente los padres son reactivos, ¿no? O sea, hay esta idea que se va a dar por sí solo, Sí. Que de manera natural todo va a funcionar y después uno se da cuenta que no. Y cuando vienen los problemas es como que, quiero atacar este problema. Claro. ¿Y cómo hago con este problema? Y aún en eso hay un problema, ¿no? Porque tengo un problema, pido ayuda para encararlo, y a veces lo que recibo como consejo no es lo que me gustaría o no es lo que espero. Entonces es como que, ok, gracias, y sigo dando vueltas y doy vueltas alrededor del problema y no lo encaro porque no me gusta el consejo, porque es que conmigo no lo hicieron así, es que yo quiero hacerlo distinto y un largo, etcétera. Sí, y bueno, usando ese lenguaje que usamos acerca de transformación, estás atacando síntomas. Exactamente. Porque muchas veces hay cosas más a profundidad que hay que atacar, que hay que trabajar. Es curioso hablando y trabajando con jóvenes. Hay veces donde, como en un grupo de jóvenes, están los padres y como que te los mandan y dicen, bueno, básicamente, Claro. Ve, arregla a mis hijos porque Yo no puedo tienen un más. montón de problemas, entonces ahí se los lleva a la iglesia para que lo arreglen. Y cuando empiezas a hablar con el joven, empiezas a indagar, empiezas a ver, o sea, cómo puedo ser de ayuda, te das cuenta que hay unas dinámicas no buenas, Claro, digamos, es en como casa. que te dan ganas de llamar a los papás y decir, cambio, llévate a tu hijo, pero quédate tú, tenemos que conversar. Sí. Y por eso la semana pasada hablábamos un poco en estos fundamentos esenciales de cómo el carácter de Dios tiene que estar como piedra angular, tenemos que reflejar el carácter de Dios, tenemos que hablamos de apuntar al corazón, ¿no? Hablamos que de alguna manera la crianza es un acto de fe, porque es confiar en que lo que podemos hacer mientras nuestros hijos van creciendo se tiene que orientar para que cuando ellos tengan su encuentro personal con Dios no sea tan incongruente con lo que ellos han visto en casa, Claro. ¿no? Y ahí fue donde nos quedamos con, bueno, ¿qué herramientas tenemos? Ajá. ¿No? Sí. Y dijimos 2 al comienzo, Ajá. pero hay un par más ahí pensando y tratando de identificar esas herramientas. Llegamos a 4. Dijimos 4 porque pensamos en una mesa de 4 patas y después viene alguien y me dice, bueno, pero hay mesas de 3. Entonces me rompió la analogía, pero nos quedamos con 4. 4, bueno, sí, porque son cosas que... Claro, pueden ser más, ¿eh? ¿Sí? Sí, o sea, me refiero, no es una lista exhaustiva. Lo que queremos hacer es que no queremos presentar, estas son las 4 y no hay más. Y, bueno, sí. Digamos que sí, estas son 4 muy importantes, esenciales casi. Y se trata de comunicación, corrección, relación y Ejemplo. Sí. A Partamos ver. por esa. ¿Me permites leer un texto? Claro que Efesios sí. capítulo 6, verso 4, creo que es un texto clave, ¿no? Dice, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Muy interesante porque Pablo viene hablando de las relaciones familiares en todo este pasaje de Efesios capítulo 5 y que tiene que ver con cómo estar en Cristo afecta a todas las relaciones, ¿no? Y por eso Pablo empieza desde el capítulo 4 en adelante de Efesios a ver cómo esta nueva humanidad en Cristo empieza a afectar todas las áreas, y de ahí es donde llega a este contexto familiar, y habla de maridos, de esposas, habla de hijos en los primeros versículos, habla de siervos, amos, pero hay un versículo específico para padres, ¿no? Y creo que de alguna manera podríamos empezar a discutir
o conversar a la luz de este versículo estos 4 principios o estas 4 herramientas, ¿no? Dice, ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos. Esta fórmula de Pablo es muy interesante, ¿eh? Pablo como que tiraba algo y en vez de explicarlo, después decía, iba por el contraste. Entonces como que queda ahí la pregunta, ¿por qué Pablo habrá pensado en esto? No hagan enojar, no hagan exasperar. Esa palabrita es como... sí, en la Reina Valera dice, no exasperéis. No exasperéis. ¿No? Es la que aparece en Hechos, cuando discute Pablo y Bernabé, de que hubo tal conflicto. Es muy intenso. O sea, pensando como hijo, ¿qué es lo que lleva a un hijo a tener esa fricción o ese roce que terminan esas chispas, ¿no? Ajá. Sí, bueno, es muchas veces la incongruencia y es el ver que papá, mamá dicen esto, pero después actúan de otra forma. Van poniendo requerimientos sobre sus hijos, pero después ves que cuando ellos no quieren cumplir con esos requerimientos, pues no lo cumplen. Y sí, eso creo que es una cosa que puede desesperar. Sí, y bueno, nuestro amado México sería candil de la calle, oscuridad de la casa, ¿no? Y creo que, siendo bien honestos, es quizás la primera herramienta que tenemos más a mano, pero muchas veces es la que menos valoramos, ¿no? Porque no se necesita gran instrucción para ser ejemplo. No estamos hablando de perfección, no estamos hablando de tener todas las respuestas. Yo creo que el desafío como padres, pensando en la crianza de los hijos, esto tiene que ver más con los padres, es ¿qué te impide tener congruencia entre lo que dices creer y lo que haces en el día a día? ¿Qué son las mentiras que me voy creyendo para decir una cosa o para verbalizar ciertos principios, pero en la práctica vivir otros? Y los hijos se dan cuenta. Lo peor es que uno cree que los hijos no se dan cuenta. Claro. Y sí se dan cuenta. Bueno, nosotros fuimos hijos. Y todos los que nos están escuchando son hijos y yo creo que pueden confirmar que muchas veces uno ve eso y eso es como que te desanima, ¿no? Uno dice, ¿cómo se puede hacer? ¿Qué hay ahí? Yo creo que tiene que ver mucho con buscar esa congruencia. Creo que es importante no perfección, porque hay padres que buscan eso. Sí, y creo que es importante esto como la primera herramienta, porque muchas veces nosotros estamos pensando, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer para que mis hijos me obedezcan? ¿Qué puedo hacer para cambiar a mis hijos, para que ellos sean mejores? Y creo que la base es, tú tienes que marcar la pauta. Yo creo que la clave aquí, como dices, es el ejemplo, no perfección, pero tiene que ver también, o sea, con quizás esa humildad de cuando hay una incongruencia, decirlo. Y cuando hay esa situación donde quizás podría haber un reclamo, no tratar de defenderlo. Porque desafortunadamente eso es lo que sucede en muchos padres. El niño, el hijo de bocón, ahí dice, pero tú, y después, ¡pum!, ahí viene la cachetada. Y típico, ¿no? en una cena familiar, ¿viste? Pero papá, tú no le contestas cuando te llama el tío. O una cosa así, cállate, lo que sea. Paz, ¿no? Bueno, quizás ahí hay algo, podríamos decir que quizás cuando un padre reconoce sus errores es cuando más brilla el ejemplo. Oh, sí. Pero ¿cómo nos cuesta? ¿No? Y es como que no. Hey, ¿qué vamos a hacer? Somos seres humanos, nos equivocamos, pero reconocerlo es quizás el primer paso para eso. ¿Sabes por qué? Porque te estás reconociendo como una persona bajo autoridad. Y eso es lo que tienen que ver los hijos y eso es lo que tienen que... O sea, eso es el primer paso. Claro. Reconocer que están bajo autoridad. Y cuando tú estás mostrándote como un hombre, una mujer bajo autoridad, tú estás dando el ejemplo. Para que ellos aprendan a estar bajo autoridad. Correcto. Entonces eso significa muchas veces pedir perdón. O sea... Me equivoqué. Reconocer esas incongruencias, ¿sabes qué? Sí, y cuesta. Pero por eso quiero que tú aprendas, hijo, hija, porque sí es difícil. No quiero derribar estereotipos ni hablar en contra de ciertas acciones, pero me llama la atención a veces que padres se enfocan en, le voy a contar la historia bíblica a mi hijo, como que tuviese poder mágico, ¿ok? Hay que contar, creo que es necesario. Y muchos recurren al pasaje de Deuteronomio, capítulo 6, ¿no? Y estas cosas las enseñarás a tus hijos, bla, bla, bla. Pero es interesante cuando uno va a ese pasaje,
de Deuteronomio capítulo 6, de el Señor nuestro Dios uno es, se llama el Señor tu Dios. En el versículo 6, en la Nueva Versión Internacional, dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Y después dice, incúlquesalas continuamente a tus hijos. Yo creo que a veces como padres nos saltamos del 5 al 7. O sea, es como que ama al Señor y ahora se las voy a inculcar. No, porque la Biblia me dice, entonces yo le leo la historia en la mañana, le leo la historia en la noche, pero si esas palabras no tienen lugar en mi corazón, esa es la expresión de grábalas en tu corazón, que tengan un lugar en mi corazón, es muy difícil. Yo creo que implícitamente ahí está el concepto de ejemplo, ¿no? Vívelas de manera tal de que cuando las cuentes, pero si me estás contando lo que yo veo en ti, ¿no? Y creo que es hacer los principios de la Biblia carne, ¿no? Y eso creo que hace la diferencia, ¿no? El ejemplo creo que hace una gran diferencia. Sí, porque no hay nada que esconder, no hay nada que aparentar. Es mostrar una actitud que tú quieres ver en tus hijos. Y eso quizás es la herramienta más como complicada o difícil, pero sencilla. Sí. Es difícil porque sí es... Implica vulnerabilidad. Sí, pero es sencillo porque es simplemente decir, haz lo que tú quieres. Sé el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? Como dijo Gandhi. Bueno, ejemplo, como primera herramienta a la mano. El texto dice, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Me quiero detener en ese verbo críenlos. Y es interesante porque criar a nuestros hijos es más que educar. Este verbo en el idioma del Nuevo Testamento comunica la idea de alimentar, de nutrir, inclusive se traduce en otros lugares como amamantar. O sea, está hablando de dar lo necesario, pero en una relación, en un vínculo, ¿no? No es un verbo educativo, donde yo, profesor, sin relación con el alumno, doy cátedra. Doy cátedras. No, es un verbo que implica una relación, que demanda un vínculo estrecho. Por eso se usaba para amamantar, para nutrir. Creo que hay un texto en griego, del griego antiguo, donde una enfermera se comprometía a amamantar a la persona, al niño que iba a cuidar por 2 años, y usaba esta palabra. ¿Okay? O sea, lo que está hablando es, voy a establecer una relación profunda, un vínculo con el hijo. Y creo que ahí está la clave, quizás como una segunda herramienta, hablar de eso, de relación y vínculo. No puede haber crianza sin relación. Bueno, ¿no? si continúas con Deuteronomio capítulo 6, si continúas el versículo 7, dice, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. ¿Qué implica eso? Que vas a estar con el niño cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces tiene que haber una relación. Sí. Tiene que haber una confianza de que lo que me está pidiendo papá y mamá, me lo están pidiendo porque me aman. Porque quieren profundizar esa relación conmigo y me están apuntando a lo mejor. Porque cuando es simplemente instrucción, cuando es solamente disciplina, cuando es solamente corrección y no hay una relación, entonces ahí es donde puede entrar quizás esa idea, esa mentira de que ellos no quieren lo mejor para mí, ¿no? Pero si tú estás partiendo de una base de una relación, yo creo que afirma mucho más. Sí, y pensando muchas veces en que los padres cuando piden ayuda en la crianza, bueno, ¿cómo lo corrijo? ¿Cómo lo disciplino? Espérame, ¿cómo vas a corregir sin ejemplo y cómo vas a corregir sin relación? Una vez escuché una frase, ¿no? Reglas sin relación, rebeldía segura. Y creo que es muy real. Y a veces, seamos un poquito realistas y la realidad es que quizás todos vivimos, ¿no? Llegas cansado del trabajo. Hay padres que más o menos están a 5 metros de casa y de repente ven salir a alguien de su casa y es su hijo, ¿no? La esposa se lo está enviando, ¿no? Con una fuerza descomunal, como hazte cargo, ¿viste? Sí. Y el padre dice, ¿qué hice yo? ¿No? Cansado, quizás con cosas aún que hacer, o aún ambos trabajando llegan y es necesario decir, tengo que cultivar una relación, buscar tiempos de calidad, de cantidad,
de ambas, pero sin relación es imposible. El tema es que muchas veces las presiones, es que tengo que esto, y vivimos de excepción en excepción, y cuando queremos intentar una relación ya es tarde. La relación no se puede cultivar en la etapa de la adolescencia, o empezar en la etapa de la adolescencia, ya es tarde. Claro. La relación se cultiva desde el momento que llegó el hijo o la hija al hogar. Lo que pasa es que la relación cambia de acuerdo a la edad del hijo, de acuerdo al contexto, pero tiene que haber relación desde que el hijo llega al hogar. No sé cómo lo ves. Y yo creo que eso es complicado porque algunos se han creído la mentira de que, bueno, es que yo no soy bueno con niños, es que yo no soy bueno con adolescentes, es que me cuesta relacionarme con adultos. Espérate. Me crié solo con hombres y Sí. tengo una hija. Bueno, mi amor, hazte cargo, dice la tía de la esposa. Sí, no. Y creo que ahí es donde uno, si te cuesta, pues esa es parte de la tarea de ser padre. Y creo que es ir viendo cómo puedo ir dando confianza a este niño, cómo puedo ir mostrándole a Cristo, cómo puedo ir guiándoles de tal forma que ellos después vean en mí algo que después van a querer, ¿no? Si se trata del Evangelio, no creo que hay gozo más grande que guiar a tus hijos a los pies de Cristo. Y cuando eso viene de parte de una relación, como dijimos la semana pasada, ¿no? Cuando ya hay un modelo, un concepto ya establecido acerca de quién es Dios, el concepto de padre. Y después hablas de Padre Celestial. Sí, entonces como totalmente. que tiene sentido. Porque tengo una relación estrecha con mi padre terrenal, mi madre terrenal, ¿no? Bueno, madre. Sí, pero es interesante porque vinculándolo con lo que hablamos la semana pasada de carácter, cuando hay una relación donde el hijo ve de alguna manera encarnada la verdad, la santidad, la justicia, el amor, la gracia, la misericordia, entiende el Evangelio y dice, pero esto lo veía en la casa de mis viejos. Permíteme, me quiero ir por las ramas y no hay ningún problema, los auspiciadores nos permiten hacerlo. No sé si te acuerdas, lo hemos mencionado en más de alguna predicación. Es muy interesante ver, esto no es idea original, bueno, nadie tiene ideas originales, pero fíjate que aparece Dios a Abraham, después aparece Isaac, yo soy el Dios de tu padre Abraham. Aparece Jacob, hijo de Isaac, yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac. Cientos de años después aparece Moisés, yo soy Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Aparece Josué, lo mismo, Dios de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. En el libro de Jueces, llegamos al capítulo 6 de Gedeón. Aparece Jehová en el mismo modus operandi. Aparece el ángel de Jehová y dice, le dice, Gedeón, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le dice casi, ¿quién eres tú? ¿De dónde saliste? ¿Viste? Primero, Gedeón no le reconoció. Y segundo, el ángel de Jehová no le pudo decir, yo soy Jehová, el Dios de tus padres. Porque claro, el papá tenía un altar a Baal en el patio de casa. Yo veo que ahí en la narrativa hay algo ahí. No había ejemplo, no había relación, quizás. Y creo que una vez escuchando en una predicación de un hombre dijo, qué hermoso sería que el día que Dios tenga un encuentro con tu hijo puede decir, sí, yo te conozco, yo sé quién eres. Lo vi en mi viejo, lo vi en mi vieja. Ahí está el desafío. No hablamos de perfección, hablamos de herramientas a la mano, como el ejemplo, como una relación. Don Howard Hendricks decía que la confianza precede a la buena comunicación, pensando en la siguiente herramienta. Entonces, no puede haber una buena comunicación si no hay una relación profunda. Y en eso está implícito el tiempo, el tener un tiempo y apartar un tiempo para ir profundizando esa relación. A los chicos, a veces me río, ¿no? Cuando un chico de secundaria, de prepa, bueno, incluso de universidad, se quejan de que no tienen tiempo. Digo, tranquilo. Va a llegar más... va a ser más profunda la crisis. Sí. Y llega un punto en tu vida donde nunca más vas a encontrar el tiempo. Cuando eres joven, cuando tienes 15, 16, 17, quizás vas a decir, encontré una tarde libre. Llega un punto, más cuando te casas, más cuando tienes llegan un trabajo demandante, más cuando llegan los hijos, donde no hay tiempo. Y es hacer conscientemente el tiempo y decir, ok, ¿sabes qué? Sábados por la mañana son
son días donde Sí. lo voy a pasar con mis hijos, ¿no? Mi papá tenía una práctica que son esas cosas que después lo aprecias, ¿no? Ya cuando eres grande. Él nos sacaba a desayunar, a cada uno, de manera individual. Entonces éramos 6, entonces la rotación era Era larga. mes y medio, ¿no? 2 meses. Pero sí apreciaba mucho eso porque era como que un tiempo especial. La esperabas, ¿no? Sí. Y podías hablar y hacer preguntas y cosas donde con ese tiempo se fue profundizando una relación que quizás muchas veces, especialmente en familias grandes, todos se tratan como en bolita, ¿no? O sea, ahí van todos, ahí va la manada, ¿no? Claro, la manada. Y quizás el atención particular es algo que va desarrollando en el niño algo muy especial, Sí. y una relación especial. Sí, recuerdo que alguien me enseñó y me dio el consejo cuando vivimos en Argentina, cuando Marcela fue creciendo, me dice, ¿cuándo vas a tener tu primera cita con tu hija? Tenía como 9 años, 8 años, algo así. Me dice, ya tiene una edad en que va a ser muy lindo que tú dediques un tiempo y la invites a salir intencionalmente, vayan a un lugar. Y sí, yo recuerdo que fue un día muy lindo para ella, y de ahí empezamos a tener esa práctica habitual de buscar esos tiempos, ¿no? Creo que es importante, pensando en el tiempo, ¿no? Y ya pasamos ahora a la tercera herramienta. Hay padres que dicen, sí, cuando lleguen las vacaciones, una vez al año es muy poco. Creo que hay que ser intencional en buscar quizás un tiempo diario, quizás pequeño, un tiempito semanal un poco más largo, un tiempo mensual, a lo mejor de mayor profundidad y calidad, como lo decías recién. Después están los ritmos que tú hablas siempre, ¿no? No nos podemos quedar con un solo ritmo anual o mensual. Tiene que haber también un ritmo semanal y aún un ritmo diario de dedicar 10 minutos, 15 minutos a parar tu mundo para decir, hijo, hija, cuéntame, ¿cómo va tu día? ¿Qué fue? ¿Cómo vas? ¿Cómo te puedo ayudar? Y creo que eso es lo que profundiza no solo el ejemplo, sino la relación. Sí. Tercero, A ver, hablamos de comunicación. comunicación, ¿no? Ahí el texto bíblico habla de críelo según la disciplina e instrucción del Señor. Es interesante, quiero quedarme con la palabra instrucción. El orden no estamos haciendo una exégesis acá, estamos extrayendo principios, nada más. Pero creo que es importantísimo tener presente que una de las mayores necesidades de los hijos, ¿okay?, y de todo ser humano, es eso de ser conocido y comprendido. Y la comunicación tiene ese feedback donde no es solamente yo hablando, sino es, a ver, comprendo la situación, veo, y tienes que tener ese ida y vuelta, ¿no? Es muy interesante esta palabra, instrucción, tiene que ver con eso. Es muy amplio, no es solo comunicar una verdad, nada más. Creo que eso es súper importante remarcarlo. Hay padres, o hay... No hay padres, me devuelvo. Hay ciertos círculos cristianos que cuando hablan de crianza se enfocan solo en tenemos que comunicar la verdad de Dios. Y la verdad de Dios, y la verdad de Dios, y la verdad de Dios. Pero instrucción o comunicación va mucho más allá que eso, ¿no? Implica alentar, implica quizás a veces un ruego, instruir, advertir, amonestar, corregir. Esta idea, dijimos que ibas a poner las notas, ¿no? Sí. Sí. Esta idea de instrucción, esta palabra griega del Nuevo Testamento, es la idea de amonestar, advertir, hacer recordar, corregir. Mira qué interesante, dice el énfasis, este es un diccionario teológico, dice el énfasis se pone en ejercer influencia no simplemente sobre el intelecto, sino sobre la voluntad y la disposición. O sea, eso es comunicación, es algo integral. No es solo enseñar una verdad teórica o ya, definición de amor, dícese de... No, comunicar tiene que ver con ejemplo, con relación, con llegar a la mente, pero llegar también al corazón y de alguna manera orientar la voluntad para que ellos tomen decisiones guiadas por Dios. Ok, a ver, pero bájamelo a la práctica. Okay. ¿Cómo se ve? Te doy un ejemplo. Un ejemplo personal, de Cindy. Cindy se daba cuenta con Andrés que le daba una instrucción y no la hacía. Entonces, le corregía. Claro, en el día a día estaba más tiempo con él. Pero de repente se dio cuenta que Andrés era tan distraído que cuando le decía algo, simplemente no le prestaba atención. Entonces, le estaba corrigiendo,
no porque no lo hizo, sino porque simplemente nunca dejó de hacer lo que estaba haciendo, vivía en su mundo con sus legos. Entonces, cuando se dio cuenta de eso, dijo, a ver, Andrés, ven, deja de hacer lo que estás haciendo. Mírame, quiero que hagas esto. Ok, repíteme, ¿qué es lo que yo te dije? Que hagas eso. Ok, vaya y hágalo. Y lo empezó a hacer. Entonces, cuando no lo hacía, ahí sí le podía corregir por desobedecer, pero antes era porque había un problema de comunicación. ¿Entiendes? Entonces, pensando, puede ser ahí, obviamente a medida que los hijos crecen, las dinámicas de comunicación son diferentes. Ahí es donde uno necesita tener esa adaptación de un hijo a lo mejor más grande, necesita sentar, parar. Hay padres que se quieren comunicar con sus hijos y siguen texteando en su celular, o hablan con los hijos y los hijos siguen pendientes de otras cosas, o quieren comunicarse con ellos quizás no en el mejor momento. Entonces, es ir buscando el espacio adecuado para no solamente llegar a la mente. El problema es que nosotros pensamos que comunicación es llegar con una verdad a la mente. Es afectar su corazón, es afectar su voluntad, es que ellos entiendan lo que tú quieres comunicar. Entonces, ahí es donde vamos ajustando, ¿no? Y es curioso lo que dices porque eso se liga mucho con relación. Es decir, una relación correcta y profunda da pie a una comunicación efectiva. Uh-huh. Porque si yo no sé cuáles son las cosas, las cualidades de mi hijo, su manera de responder, las dinámicas que vive, las cosas que van influenciando, entonces mi comunicación no va a ser la correcta, ¿no? Y creo que ahí es donde van de la mano. A la medida que vas profundizando tu relación, vas a poder también ir ajustando tu comunicación, tu estilo de comunicación, tus maneras de ir, como dijiste, ¿no? en ese ejemplo, ¿no? de dar instrucción, para que lo pueda hacer suyo el niño, ¿no? Sí, y quizás pensando en lo que decías recién, vino a mi mente una experiencia personal que después leí en un libro y la entendí. Y pensando en quienes nos escuchan, quizás hay personas que por su falta de orden y su falta de planificación necesitan, pensando en lo que decías de tiempo, tener la intencionalidad de tener esos tiempos. Ahora, tenemos por otro lado personas que son tan estructuradas que si no está dentro de la estructura, no lo hacen. Paul Tripp dice en uno de sus libros, creo que es el de Edad de Oportunidad, guía para los padres con hijos adolescentes, él habla mucho de que la espontaneidad es quizás la característica mayor dentro de la crianza en el hogar. En el sentido de que quizás en los momentos más inoportunos surgen esos espacios casi milagrosos. En los momentos que uno menos espera, de repente los hijos te hicieron una pregunta. Cuando llegamos a México, Marcela tenía 10 años, si no me equivoco, y bueno, no sé si esto va a ser bueno, pero después nuestros hijos lo van a reclamar, pero no es nada que no se pueda contar. Es entre nosotros. No hay ningún problema, es entre semana. Y a ella le costó mucho el cambio, claro, con 10 años, llegar a otro país, amistades. Y recuerdo que en las noches le costaba y lloraba, pero de repente en esos momentos de noche sacaba preguntas y quería hablar. Entonces mi primera reacción fue, diríamos acá en México, ¿es neta? O sea, ahora tenemos todo el día de chamba, tuviste todo, quizás la tarde que te vi, pero me di cuenta que era el momento que ella quizás abría su corazón, sentía que era el momento adecuado. Y bien, claro, ahora, obviamente eso no significaba que siempre tenía que ser así, pero saber captar eso. O sea, es necesario planear comunicarse, pero yo no puedo esperar que la comunicación siempre sea dirigida. Hay muchas cosas en el hogar espontáneos. Creo que un espacio, lo hablábamos la otra vez, que a veces desaprovechamos, son las comidas. Es el espacio para hablar, para conversar. Hey, ¿cómo están? ¿Cómo les fue? Pero claro, si estamos pendientes de otras cosas, es difícil, pero de ahí la importancia, uno en el mundo antiguo, en Medio Oriente, ¿no? De las comidas, de sentarse a la mesa, fíjate lo que hacían los judíos, ¿no? En Pascua, que hablaban y contaban historias. O sea, creo que tenemos que aprender a buscar esos espacios para ir buscando esa espontaneidad en la comunicación, ¿no? Porque por un lado hay que ser intencional, pero por otro lado hay que estar atentos a esos espacios o esas oportunidades que surgen, ¿no? Uh-huh. Que tenemos muchas y a veces no nos damos cuenta. Sí, yo creo que este tema de comunicación, pues la verdad es una que
continúa por toda la vida. Es algo tan dinámico que nosotros podremos ir hablando de todas sus astillas, ¿no? por mucho tiempo. Pero bueno, hay un tipo de comunicación que es la disciplina, la amonestación. Sí. Y esta comunicación tiene diferentes formas. Totalmente. ¿No? La idea es una manera correctiva de trabajar con el niño para que ya deje de hacer ciertas cosas, Sí. ¿no? Y creo que la manera que tal vez es más polémica, ¿no? Es el tema de la disciplina corporal, ¿no? La vara. Interesante tema. Ya hablamos de ¿cuál, el primero ejemplo. Relación, comunicación, y le queremos llamar corrección, dijiste, ¿no? Ajá. Disciplina. No quisimos hablar de vara porque vara sería un instrumento, una forma de ejercer corrección en una etapa. Es una etapa de Sí. corrección. Y- Digamos, es una etapa donde ese tipo de corrección es la más efectiva. Sí. Y te metes en tema polémico, ¿no? Porque creo que... ¿A qué me refiero con polémico? He estado en lugares donde vamos a hablar de crianza de los hijos. ¿Cómo dar vara a tu hijo? Y todo se reduce a las nalgadas o a dar vara o a la paleta, como te quieras llamar. Y tienes el otro extremo de eso es retrógrado, eso fue en aquel tiempo, o eso era metafórico, que Jesús nunca hubiese aprobado prácticas así, y empiezan los dos extremos creo que están mal. Reducir crianza solo a eso es malo, y tampoco ir al otro extremo. ¿Cómo encontrar un lugar? Es interesante ahí en Efesios, criarlos en la instrucción y corrección o disciplina, es la misma palabra que aparece en Hebreos capítulo 12, cuando habla que Dios disciplina, y también dice, vuestros padres nos disciplinaban. O sea, está diciendo, así como podían, ¿no? Y no dice que nos hablaban bonito. Claro, dice, lo hacían así. O sea, dice disciplina. Pero lo habla como una realidad. Sí. Y lo habla cientos de años después de Proverbios. O sea, pensando que no, pero eso es del Antiguo Testamento. Estamos en el Nuevo y lo está hablando como una realidad presente en ese tiempo, ¿no? ¿Qué dices? ¿Literal, metafórico? No, en cuanto a hablar de vara. definitivamente es literal. Definitivamente cuando la Biblia habla acerca de la vara, en Proverbios especialmente, es literal, es la vara. Creo que el problema mucho tiene que ver con un mal manejo, y es curioso, ¿no? Porque hay familias que son anti-vara. Entonces lo que quieren hacer es dialogar con el niño de 3 años y empezar a usar la retórica, ¿no? O la dialéctica, cuando lo que necesita es la gramática. Claro. Es decir, esto es blanco, esto es negro. Es lo que hablábamos. Malas acciones tienen consecuencias. Y las Totalmente. consecuencias lo vas a sentir de manera física. Sí. Y por eso vamos a hablar por etapas los próximos episodios. Algo curioso es de que cuando no se da ese tipo de manejo, no estoy diciendo todos, no estoy diciendo siempre, pero el padre se frustra. Sí. El padre se frustra porque los niños, por defecto, no hacen lo que el padre quiere, ¿no? Entonces, lo que termina sucediendo es que tienes un niño rebelde y no tienes recurso más que hablarle, y cuando te das cuenta que el niño de 3 años no va a responder bien a tu diálogo, terminas aún de manera sutil siendo un poco más brusco. Sí. Y les agarras de la mano, Sí. y les jalas, y les Los dices... mechoneas, exacto. Entonces dices, cachetazo, etcétera. entonces, para evitar una vara, terminas en abuso. Sí, es verdad. Y eso no va. Qué bueno que lo dices con claridad. Personas que quieren evitar la vara por eso, bla, bla, terminan cometiendo abuso físico, emocional, Verbal. verbal. Permíteme leer rápido. Hay seis proverbios que tengo acá rápido en cuanto a vara. Dice Proverbios capítulo 10, versículo 13. En los labios del entendido hay sabiduría, pero la vara es para las espaldas del falto de entendimiento. Lo liga a una persona que no está entendiendo algo. Fíjate. Capítulo 13, verso 24, el que escatima la vara odia a su hijo, más el que lo ama lo disciplina con diligencia. Capítulo 22, verso 15, la necedad está ligada al corazón del niño, la vara de la disciplina la alejará de él. O sea, parte de la premisa de que la necedad es propia de su característica humana, ¿no?
Capítulo 23, 13 y 14, no escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara no va a morir. O sea, nunca está hablando de dar un castigo físico dañino. Correcto. ¿Entiendes? Nunca es el principio. No, pero que le dan... Espérame, fíjate. No escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara no morirá. Lo castigarás con vara, librarás su alma del Seol. Me quedan dos. El látigo es para el caballo, la brida para el asno y la vara para la espalda de los necios. Y el último, la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Lo que tú decías recién, ¿no? Creo que más claro ese último versículo no puede ser. Sí, sí. Y creo que hay un punto importante, incluso tiene que ver con el debate, la apologética, lo que sea. Es decir, nunca juzgues un concepto por las personas que lo llevan a cabo de mala manera. Uh-huh. Es decir, si vas a hablar acerca de, por ejemplo, el Islam, no agarras a los terroristas que ningún estudioso del Islam diría ellos están haciendo las cosas bien. Un cristiano, no agarres a la persona que también anda haciendo todas las cosas mal, hipócrita, etcétera, etcétera, diciendo, bueno, ves cómo son los cristianos. Es decir, es que cualquier buen cristiano denunciaría ese tipo de práctica. Entonces, cuando se habla de la vara, se agarra todos los ejemplos. No, es que mi mamá con la chancla, es que mi tía no sé qué, es que y me dejaron morados, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí es donde uno tiene que preguntar, ¿hay una buena manera de usar la corrección física? Sí. ¿Y cómo se ve? ¿Cómo se ve una implementación correcta? Bueno, quizás esa pregunta la vamos a responder un poquito ahora y un poquito en el episodio de la próxima semana, ¿no? Porque queremos empezar a contar la próxima semana, de ir por etapas, y creo que esta parte, porque por eso le quisimos hablar de corrección y disciplina y no vara a esta herramienta, porque la vara es específica para una etapa. ¿A dónde voy? Solamente quiero marcar algo. La mayoría, por no decir todos los estudiosos serios del Antiguo Testamento, hablan de que vara se refiere a castigo corporal no abusivo. Ok, eso es real. Búsquenlo en cualquier artículo académico. Eso es así, ¿no? ¿De qué forma quizás práctica se baja? Ahí es donde a lo mejor me adelanto un poquito y vamos cerrando, spoileando en la próxima semana. La primera etapa, llamada infancia o primera infancia, de 0 a 5 años, es quizás la etapa donde más se usa este recurso. ¿Por qué razón? Porque es la etapa donde el niño... ¿Cómo haces para dialogar con un niño de 2 a 3 años? ¿No? Ahora, estoy seguro que muchos de los padres que se oponen a esto dicen, no, yo converso con mi hijo. Sí, mi hijo es un genio. Claro, y él entiende. Y tú vas y convives 1 hora en su casa y te das cuenta que no entendió nada. O tal vez entendió perfectamente, pero ha tomado la decisión de no obedecer. Totalmente. Y creo que hay un punto, y tú lo pusiste acá muy bien en las notas. Creo que la corrección y la disciplina responde a la necesidad básica de nuestros hijos de entender que siempre estarán bajo autoridad y cuando se quebrantan esas reglas hay consecuencias. Y eso se llama evangelio. O sea, quiero llevarlo a un plano superior. Claro. No sé si me voy por las ramas, pero no tiene que ver tanto con que si vara o no vara. Si nuestros hijos no entienden a esa primera edad, donde el desarrollo cerebral absorben todo, son una esponja de esas cosas básicas, donde ellos creen que pueden hacer todo y no hay consecuencias, lo único que estamos haciendo es dañar a nuestros hijos. ¿De qué forma práctica? ¿Por qué se habla de nalgada? Porque quizás es el lugar donde el dolor es menos intenso y donde más rápido se va. Número 1. Número 2, creo que hay un principio, una sugerencia que una vez escuché, y decía, deja las manos para acariciar a tus hijos y usa una vara, un palito, lo que tú quieras para dar una nalgada en lugar de la palma de la mano para que lo vean como algo diferente, ¿no? 3, de 0 a 5 años es la etapa donde uno menos recuerdos tiene. Sé que hay algún genio por ahí que dice, no, yo recuerdo que tenía 1 año y medio, pero bueno, siempre hay alguno. Freud que decía, claro, que se acordaba de cuando estaba en el vientre de su madre. Sí. Pero de 0 a 5 años cuando menos recuerdos hay. Entonces quizás es la etapa donde los niños aprenden a que ciertas cosas que hacen
Aprenden el concepto de desobediencia, de quebrantar la ley. Aprenden el concepto de verdad, de que sus acciones tienen consecuencias. Y si el oído que está al lado de la cabeza no funciona, tienen un oído más abajo, a la altura de la cintura. Y créeme que lo entienden. Creo que lo que tú dijiste es real. Y no porque por experiencia vamos a establecerlo como ley. Pero creo que aporta ver cuando un hijo ha sido corregido desde temprano. Cuando papá se levantó y el niño... Y no es tener miedo, ojo. Sí, porque yo creo que eso es la clave, ¿no? Salta el abuelo o Sí. la abuela. ¡Ay! Cómanselo, ustedes lo quieren matar. Y dice, ¿qué te pasa? ¿Viste? Pero claro, no nos meteremos después. Un día vamos a hablar de abuelos, ¿no? Pero creo que ahí va la clave. No sé si de forma práctica esta etapa, de 0 a 5, es quizás la etapa donde la corrección tiene forma de vara. Quizás posterior, a medida que van pasando los años, cambia el modus operandi de la corrección. Cambia la manera en que corrijo. Hay padres que han tomado esto tan literal que dan nalgadas a su hija de 15 años. Eso tiene otro nombre y puede provocar quiebra la relación, anula la comunicación y destruye el ejemplo, ¿no? Y es humillante. Claro, totalmente. Es ya querer romper el espíritu de una persona. Yo creo que la clave en cuanto a la corrección es usa aquellas cosas para reforzar el concepto de que las acciones, o sea, cada acción tiene una reacción, cada desobediencia tiene una consecuencia y uno puede ir trabajando. Y yo creo que mira, el mundo, en el mundo van a tener corrección. Hay corrección natural. Sí. Si tú, y dolorosa, Y esa es la cosa, y es sin piedad. En el mundo, es interesante, hay un psicólogo llamado Jordan Peterson, escribió un libro llamado 12 reglas para vivir. Y hay un capítulo que altamente recomendado, por favor. No cristiano, Ajá. pero muchos de sus conceptos tienen una base bíblica. Sí. Le pones un par de versículos y ya lo redimimos. Pero tiene un capítulo acerca de la corrección de los hijos. Y él, es interesante, él iguala a los niños como ciegos, buscando las paredes y así poder manejarse. Y dicen, padres, tus hijos están buscando los límites. Sí. Si tú no se los das, es como dejar a un ciego en un campo abierto. No va a saber qué hacer. Sí. Y eso es el abuso verdadero. Sí. Entonces, la corrección, que como dices, en un comienzo es físico, porque esa es la manera de establecer ese vínculo de acción-reacción, de consecuencias, disciplina, de consecuencia, todo lo demás, ¿no? Pero después, ya siendo más grande, pasa a ser algo quizás más abstracto. Tal vez es pérdida de privilegios. Claro. Tal vez es simplemente una cierta consecuencias de sus acciones, Sí. ¿no? Bueno, tomaste esta decisión. Hágase cargo. Entonces ahora sí te vas a tener que hacer cargo y no, pero yo no quiero que me ayudes, que me saques de esto. No. Mira, yo voy a estar contigo, pero tú tomaste esta decisión, tú estuviste jugando béisbol y rompiste el vidrio. Entonces tú vas a pagarlo. No, pero yo estaba ahorrando para un jueguito. Bueno, estas son las consecuencias. Totalmente de acuerdo. Te acompaño a comprar el vidrio, te acompaño a lo que sea, pero tú lo vas a hacer. ¿Y cómo? Vamos a hablar de eso cuando lleguemos a esa edad, donde quizás la corrección va por ahí, porque Sí. después nos sale el corazón de abuelita. A mí me ha pasado muchas veces. Pero quizás quisiera terminar contándote una historia cortita, pensando en lo que decías recién, cómo se baja la práctica. Cuando entendimos esto de corregir, brutamente e ignorantemente, disciplinaba a mi hija. Lamentablemente los hijos mayores pagan el noviciado de los padres, ¿no? Y era como, le daba con una paleta y listo, y se la tiraba a Cindy y que ella se haga cargo, porque yo me tocaba ser el malo, me sentía casi, soy el verdugo y tú hazte cargo después. Hasta que con un matrimonio con el que compartíamos ahí en los primeros años en Argentina, un año tenía Marcela, él corrige a su hijo y gasta como 45 minutos. ¿Qué le está haciendo? ¿Tortura? ¿Qué? ¿Metió los dedos al enchufe? ¿Qué está haciendo? Salió del baño y su hijo no lloraba y abrazado del papá.
Entonces Pablo hablé con él. Me dice, qué loco, esto no es simplemente dar vara por dar vara. Aunque son pequeños, háblales, explícales. Hiciste algo, hay consecuencias. Le das y lo abrazas hasta que se tranquilice. Y cuando se tranquiliza, sales del baño con él. Y dije, brother, eso me va a llevar toda la mañana. Lo que te tenga que llevar. Ahí es donde yo empecé a darme cuenta que lo estaba haciendo mal, en primer lugar. Y en segundo lugar, que la corrección no está desvinculado de los otros 3 elementos. De la relación, del ejemplo, de la comunicación, aun cuando son pequeños. Entonces, nunca corrijas airado, nunca la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, de repente nosotros estamos sacados de onda, pero ¿cómo? Y va, y ¿qué hiciste? Va, y vas y corriges. Nunca airado, tómate el tiempo necesario. Y creo que, pensando en algo práctico, después de corregir a tu hijo de 0 a 5 años en esa edad, 0 a 6, terminen abrazados y donde él no tenga ese rechazo hacia ti. Pensando en algo práctico, ¿no? Uh-huh. Mira, sí, y vamos a entrar mucho más en detalle. En la próxima semana. La próxima semana, eso es... Lo dejamos enganchado. Sí, y eso no desafortunadamente, es la realidad. Ahí es donde más entra ese trabajo de la vara, de gastar ese tiempo. Y una cosa que estaba hablando con Julia, creo que los niños no se dan cuenta lo desgastante que es para los padres. Es más frustrante para un padre tener que disciplinar a su hijo que el dolor que siente el hijo. Sí, totalmente. De ser disciplinado. Aunque los hijos dicen, esa es la mayor mentira que hay. Eso de que te duele más a ti que a mí es mentira. Bueno, hablaremos de esto la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Y ven, nos vemos el próximo jueves, ¿no? Muy bien. Sí, hasta la próxima. Gracias. Adiós. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical /Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.